Luego de Abraham viene la historia de Isaac. A esta historia la podemos denominar la ceguera del patriarca. Esto debido a que la docilidad de Isaac en el sacrificio frustrado de Abraham y la bendición al hijo menor son los pasajes más conocidos de la vida de Isaac. Obviamente hay mucho más. Sin embargo, en ambos casos llama la atención la ceguera de Isaac. La ceguera de la inocencia, diríamos infantil, que se encamina confiada al sacrificio, y la ceguera del hombre adulto que confunde a uno de sus hijos con el otro. En ambos casos, la dimensión familiar está presente y está condicionada por lo que Isaac no llega a ver, o no llega a percibir, o la percibe de una manera velada, encubierta y parcial. Es el sometimiento del hijo a los designios del padre, en el primer caso, y la disposición desprevenida del padre para con lo que pueda suceder con ambos hijos, que están en un conflicto sordo y permanente en el segundo caso. Los traumas y tensiones generados por un padre o una madre que no ve lo que ocurre con la vida de sus hijos son manifestaciones de lo más toscas y frecuentes de lo que implica una autoridad sin liderazgo. Se trata de la autoridad vertical de un padre sobre sus hijos, de quienes no llega a saber ni percibir qué está ocurriendo con ellos. Los ejemplos de este drama son tan numerosos y variados que como referente de este deficiente ejercicio de autoridad, podríamos decir que Isaac puede ser la expresión paradigmática de una autoridad patriarcal ciega que se ve afectada y afecta, sin realmente quererlo, a las estructuras familiares más inmediatas a él. Es un hombre que no mira, que no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. No llega a comprender la dinámica de los de adentro y menos aún la dinámica de los de afuera. Es una autoridad que ciegamente quiere hacer respetar las normas establecidas por el padre, pero que no trasciende sus limitadas percepciones personales, ni siquiera llega a ver los dramas que se desarrollan en el contexto de su familia inmediata. Con Isaac también podemos apreciar que autoridad y liderazgo no son sinónimos, y que muchas veces ambos roles sociales carecen de suficiente poder como para emprender cambios profundos. A fin de cuentas, el mejor de los líderes, con el mejor de los discursos, sin el apoyo de autoridades, de la población y de recursos concretos, no es más que una voz aislada que se enfrenta a la indiferencia del grupo. Poder implica disposición efectiva de diferentes recursos para lograr que determinadas cosas ocurran o para prevenir que otras se den. Isaac parece disponer de los mismos recursos de su padre, pero no tiene la misma efectividad para enfrentar al poder de una gran cantidad de jefecillos locales, a una especie de pequeños agentes locales que le impiden hacer esto o aquello, que le quitan la posesión de los pozos de agua que él había construido. En la vida de Isaac, él tiene que enfrentarse a muchos funcionarios y vecinos con mucho poder, pero sin liderazgo, a agentes que afectan y condicionan sus intenciones de asentamiento y le obligan a cambiar o a ajustar sus planes, que le obligan a trasladarse de un lugar a otro. Un equivalente contemporáneo de estos pequeños pero poderosos actores serían los funcionarios de aduanas o los oficiales de policía, quienes, investidos de poder pero carentes de liderazgo, bloquean iniciativas ciudadanas e incluso tienen los recursos para hacer que determinados procesos no ocurran. Nos referimos a los frenos que impone la autoridad bloqueadora. Isaac, restringido en el uso efectivo de recursos, tuvo que pelear con sus vecinos y con una infinidad de pequeñas autoridades locales para mantener su heredad. Pero lo hizo ciegamente,
y muchas veces mansamente. En más de una oportunidad, ante las amenazas de sus vecinos, Isaac simplemente se retiró a otro lugar y allí construyó un nuevo pozo de agua, levantó una tienda y preparó un altar para que poco tiempo después encuentre que el nuevo lugar también tenía dueño y debía repetir la faena de reasentarse en otro lugar con la esperanza de no ser nuevamente molestado. En su ceguera respecto al contexto geográfico y político en el cual se movía, podemos encontrar la referencia más clara de la ceguera con respecto a lo que pasaba en su familia. En estas circunstancias bien se puede decir que la verdadera líder de este proceso es Rebeca, es la esposa, quien ve, escucha y actúa. Y haciendo uso de una serie de tácticas indirectas, trata de mantener y mejorar las perspectivas de futuro para la familia y la tribu. Isaac nunca llegó a ver por completo las diversas dimensiones y atributos de su compañera. Sin que Isaac participara, Rebeca fue buscada por designio de Abraham y fue encontrada por uno de sus sirvientes. En otras palabras, a Isaac le fue impuesta una esposa sobre la cual el patriarca nunca antes había posado sus ojos. Parece ser que la muerte de su madre, la muerte de Sara, afectó mucho a Isaac, por lo que Abraham mandó a que le buscaran una compañera. Llegada Rebeca al campamento de Abraham, Isaac la conoció y la amó, y su dependencia pasó de la madre a la esposa compañera. Los roles que asume Rebeca en estas circunstancias son complejos, ya que ella se constituye en el principal punto de contacto con el exterior. Ella asume el rol de las antenas que perciben lo que pasa tanto adentro como afuera de la limitada geografía de Isaac. Una geografía muy limitada que se configura a partir de la tienda, el pozo y el altar, así como el patrimonio pecuario que le lega a Abraham, el cual va disminuyendo año a año. Rebeca murió antes que Isaac. Su muerte prematura no sería de extrañar, sin embargo lo significativo de este hecho es que ella y no Isaac fuera sepultada en la tumba de Abraham, en la cueva de Macpela, cerca de Hebrón y de Belén. Es probable que quien dispusiera esto hubiera sido el propio Isaac, pero el hecho es que el tránsito de Abraham a Jacob está mediado por las iniciativas de Rebeca y no por las acciones directas de Isaac. Pocas son las referencias de esta mujer. Se sabe que por largo tiempo Rebeca no tuvo hijos hasta que quedó embarazada y dio a luz a gemelos, a Jacob y a Esaú. Ya en su vientre, la lucha entre los hermanos se hacía presente constantemente, y Rebeca, preocupada por ello, consultaba con unos y con otros, ante la indiferencia de su esposo. Ella tuvo que llevar por sí sola la pugna interna entre dos personas que desde su gestación se mostraron antagónicas. Una vez nacidos, la contraposición de uno y otro creció. Isaac, con su ceguera y su preferencia a Esaú sobre Jacob, incrementó las pugnas y diferencias entre ambos. Y sin notarlo, tal favoritismo exacerbó los enfrentamientos que mantendrían durante toda su vida. Por su parte, Rebeca, considerando las características de cada uno de sus hijos, Esaú el indolente, profano, informal, y Jacobo el inquieto, familiar y comprometido, urde así una trama de engaño para que la tradición del padre se quede en la familia y se proyecte a futuro a través del más apto de los dos hijos. Ella claramente ve lo que Isaac no veía, que la fuerza de las futuras generaciones estaba en Jacob y no en Esaú, quien tenía importantes intereses fuera del grupo inmediato, tal como sucedería mucho tiempo después con Sansón.
Esaú tenía más afinidad con los heteos y los filisteos que con los de su propia estirpe. Debido a ello, Rebeca hace que el lampiño de Jacobo aparezca como el peludo de Esaú a los ojos ciegos de Isaac y reciba la bendición correspondiente al primogénito. Tal bendición y la institucionalización de la primogenitura en esos tiempos implicaba muchísimo. A diferencia de hoy, en que todos los hijos son iguales ante la ley, en los tiempos antiguos el primer hijo era todo y recibía todo, mientras que el segundo, y mucho más los siguientes, se tornaba en la sombra del primero, una especie de allegado o distanciado, sin identidad, heredad ni fortuna propias. Rebeca sabía que al suplantar la primogenitura, aun a pesar de la supuesta venta de tales derechos por un plato de lentejas, se producirían un sinfín de problemas y enemistades entre ellos. Y aún así, Rebeca toma la decisión de apoyar a uno de sus hijos en desmedro del otro. Logrado su propósito, ayuda a que Jacob huya de la furia de su hermano y ella se queda para recibir y asimilar los castigos del padre engañado y la indignación del hijo suplantado. El coraje de Rebeca queda velado por el recuento de los pormenores de la huida del hijo no favorecido, sino bendecido como el primero. Así, en medio de engaños y antagonismos, de huidas y persecuciones, empieza la historia del padre de las 12 tribus, de aquella figura compleja y contradictoria a la que Dios le cambiaría el nombre y lo denominaría Israel. En muchos sentidos, Rebeca puede ser considerada como la madre de la nueva humanidad, por lo menos la madre del pueblo de Israel. En ella afloran varios de los atributos femeninos en el ejercicio de la autoridad matriarcal y el liderazgo por medios indirectos, así como los sacrificios y la abnegación con los que acepta durante décadas la culpa y la sospecha de encubrimiento que hace que ella sea considerada menos, que sea vista como intrusa y como la cómplice y representante de quien engañó al padre y al hermano. Más aún, Rebeca parece armar una trama para su propio beneficio. La huida de Jacob está direccionada hacia la casa de su hermano Labán, donde encontrará a Raquel, sobrina de Rebeca, hija menor de Labán, de quien Jacob se enamorará y con quien eventualmente se casará. A Rebeca se la muestra injustamente como una persona que logra que la fortuna de la casa de su esposo pase a la casa de su hermano, lo que no es cierto, ya que Jacob construyó su propia fortuna. Dicho todo esto, esta figura de liderazgo tras las bambalinas, de autoridad subordinada típica de la madre judía, es instrumental para que el espíritu de Abraham permanezca en la familia. En los ojos de Rebeca, no así en los ojos ciegos de Isaac, el propósito profundo del pacto con Dios relacionado con el carácter de Esaú hubiera quedado en entredicho, al haberse casado este último con una mujer hetea, proveniente de una tribu con la que Isaac había tenido problemas, una tribu que se había apropiado de uno de los pozos de agua que había construido Isaac. Era evidente en los ojos de Rebeca que las preocupaciones de Esaú estaban alejadas del pozo, del templo al Dios único y de la solidaridad familiar. Eso veía Rebeca, con una percepción profunda y trascendente que le estaba vedada a Isaac, quien amaba a sus hijos, pero no llegaba a ver lo que cada uno de ellos hacía. Él amaba a ambos, pero por encima de todo al mayor, y cuando los actos de uno o de otro podían generar algún problema, Isaac simplemente los ignoraba. De esta manera, cuando Rebeca le comunica a Isaac lo que él no veía, no recibía respuesta alguna de la autoridad, porque Isaac estaba física y emocionalmente enceguecido por el amor a su hijo Esaú, el bien amado, el de los problemas con los vecinos.
Después de la huida de Jacob y la furia de Esaú, el llanto de Isaac al darse cuenta de que había bendecido como primogénito a Jacob, solo fue eso, un llanto sobre una acción consumada que no la pretendió cambiar. Después del episodio de la bendición a Jacob y de la huida de su hijo menor, Isaac vivió más de 40 años, tiempo en el cual pudo haber rectificado su equivocación, pero no lo hizo. Él sabía que lo urdido por su esposa tendría impacto a futuro. Él reconoció que a pesar de los problemas entre hermanos, esta era la mejor solución a futuro. La aceptó con dolor, pero la aceptó. El otoño de este patriarca fue largo y quizás doloroso por la ausencia de un hijo y la incómoda presencia del otro, al que se le robó la primogenitura. En este relato, vemos cómo a la autoridad le acompañan sus errores, por toda la vida. Isaac quedó viejo, ciego y solo, ya que Rebeca murió mucho antes que Isaac, y Esaú pasaba la mayor parte del tiempo en tierras de Edom y entre eteos y filisteos. Esto nos hace recordar la figura de Edipo en Colón. Edipo, rey, quien sin saberlo había sido la causa de la muerte de su padre, Layo, y se había casado con Iocasta, sin saber que era su madre. Por ello se arranca los ojos y se impone a sí mismo el exilio. Se retira a vivir confinado en la localidad de Colona. El exilio es castración y ostracismo. Empero esto no ocurre con Edipo y creemos que tampoco ocurre con Isaac. Allí en Colona sufre el castigo reservado para quienes, sin verdaderamente saberlo, llegan a cambiar el curso de la naturaleza familiar. Pero en ambos casos se incrementa la meditación y el perdón. Se aclara la visión de quienes físicamente la habían perdido y aflora serenamente lo que el hombre realmente aprende de sus sufrimientos. Culpabilidad o responsabilidad para el líder y la autoridad que actuaron de manera ciega. En ambos casos hay indudablemente dolor, pero a pesar de ello se destila un aroma distinto, que solo se encuentra en el líder viejo, en la autoridad retirada que a pesar de su ceguera llega a comprender lo que hizo y sabe lo que pudo haber hecho de manera diferente. En esos momentos los patriarcas ya mayores imparten gracia a quienes los rodean. Esperan la muerte, pero mientras la esperan no se imponen una amargura, sino la tranquilidad de la liberación de los pesos que los atormentaban. El dolor de la vida, del liderazgo y del ejercicio de la autoridad quedan atemperados por el amor. Edipo, ciego y viejo, nunca reniega ni de los efectos de sus actos ni de su código de valores, y amará solo a quienes él decida amar. Es la última bendición, y esta al final la recibe Jacob de su padre Isaac. Jacobo, quien luego de un largo peregrinaje vuelve a Siquem y allí se asentará cerca de su padre, de la autoridad patriarcal que en su juventud no lo llegó a apreciar en sus plenas condiciones. A este efecto, como una síntesis de los aspectos relacionados con la deficiente autoridad y la falta de liderazgo de Isaac, podemos decir que identificar los desafíos de adaptación del grupo es una tarea particularmente compleja. Una tarea que genera demandas de atención tanto respecto a lo que está sucediendo dentro del grupo como lo que está sucediendo en el contexto, alrededor del grupo. Esta percepción frecuentemente está nublada o enceguecida para la autoridad establecida, la cual requiere de ojos y oídos adicionales, para los cuales se resiste a convocarlos y a hacer un uso efectivo de esos recursos para el bien de la comunidad. Se resiste a hacer uso de los ojos, los oídos y las acciones de Rebeca, que a la larga terminarían siendo lo mejor para el grupo, para la sociedad de Israel, pero que en un principio eran resentidos
y rechazados por Isaac.